Este espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. ¿Cómo están todos ustedes? Una jornada más de nuestro programa aquí en Polar Comunicaciones, para Polar Televisión, Radio Polar, radiopolar.com. Una edición más, una edición especial, una edición que hemos querido hacer llegar para ustedes de este programa Ojo con la Cultura, una idea, un bonito proyecto que ya desde hace varios años viene desarrollándose bajo la dirección de nuestro amigo Gonzalo Uribe Hermosilla, a quien enviamos cariñoso, fraternal, cordial saludo. ¿Cuántas cosas han pasado en estas últimas semanas? Tenemos para hablar un montón de temas fundamentales. Queremos hacer un pequeño recuerdo también, sobre todo en este instante, porque queremos hablar de algo que se nos viene, decisiones de carácter político, administrativo, social, cultural, porque eso es ojo con la cultura. Y hubo una época que a nuestro juicio nunca ha sido estudiada en profundidad. Curiosamente se trata de una época en que todavía no hay estudios que aborden lo que vamos a hablar ahora a continuación en profundidad, en detalle, tal vez por la cantidad de cambios sustantivos radicales que transformaron para siempre la vida aquí en Magallanes. Hablábamos de cambios tanto en lo político, en lo económico, en lo administrativo, en lo social y por supuesto en lo cultural. ¿Y qué mejor de poder partir para poder contar lo que pasó en un periodo de la historia de Magallanes entre 1964 y 1970, hace más o menos un poquito ya de 50 años, medio siglo y un poco más, con la persona que encarnó y que fue la primera autoridad aquí en Magallanes sobre esos profundos cambios de los cuales estamos señalando aquí en Ojo con la Cultura en esa época. Junto con nosotros, y queremos saludar afectuosa y cordialmente a nuestro Premio Nacional de Historia, que nos acompaña hoy día, a Mateo Martínez Veros. ¿Cómo está, don Mateo? Muy buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por esta invitación y encantado de poder participar en esta conversación cuyo tema central son los recuerdos de vida, con mucho gusto. Son los recuerdos de vida y hay alguien que por supuesto los va registrando siempre. Tenemos un cronista aquí en la Patagonia de excepción. Yo le digo que es cronista literario, pero a él le gusta decirse que es un cronista histórico urbano, que es también una vertiente que él desarrolla, columnista del diario del Decano. Usted lo sabe mejor que nadie, el Magallanes, Marino Muñoz Agüero. ¿Cómo estás tú, Marino? ¿Qué tal, Víctor? Muy bien y muy agradado de este honor de compartir hoy con don Mateo este periodo de la historia que, como tú bien has dicho, no ha sido lo suficientemente estudiado, y qué mejor que tener al protagonista principal de todo ese periodo. A los que nos gusta la historia, a los que amamos la Patagonia, son temas que son muy, muy interesantes. Yo venía pensando, Mateo, cambios culturales en la época en que usted fue intendente. Por ejemplo, la creación del Instituto Nacional de Capacitación, INACAP, del Instituto de la Patagonia, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. También, que fue una iniciativa que usted desarrolló desde el comienzo de su administración. Sí, señor. El recuerdo de la... Por ejemplo, Osvaldo Beckman Hansen, que fue miembro de la Sociedad de Escritores de Magallanes, del Círculo de la Prensa, periodista,
Él dice en una crónica por ahí que apareció en la prensa austral del año 1980, señala que Mateo Martinich, cuando fue intendente, se la pasó inaugurando pueblos, aldeas, villorrios, ciudades, y que transformó completamente la cara de Magallanes. La geografía. La geografía completa de Magallanes. ¿Qué piensa usted, don Mateo? Y que incluso me mereció por un tiempo el nombre de Pedro de Valdivia. Que yo lo tomé con mucha, además, con mucho grado. La verdad es que en ese aspecto específico, el origen de esas decisiones estaba en mi conocimiento progresivo acerca de la realidad rural de Magallanes. Cuando uno se informaba sobre lo que era este territorio a lo largo del tiempo y veía esa realidad de los años, comienzo de los años 60, constataba de inmediato lo que en ese tiempo preocupaba mucho, no hoy día, ojo, no hoy día, ni a Chile ni al mundo, pero en ese tiempo preocupaba mucho la excesiva urbanización y por otra parte el vacío poblacional rural. Y eso a mí me preocupaba mucho. ¿Cómo podíamos tener el territorio que geográficamente era el más grande del país vacío o literalmente vacío? Para mí, obra histórica, ¿no es cierto?, de un sistema de colonización que fue el latifundio, ¿no es cierto?, que había generado una actividad interesante desde el punto de vista de la economía pura, pero desde el punto de vista social había sido una cosa absolutamente negativa. Consecuencia, después de más de medio siglo, un vacío o semi-vacío rural. ¿Cómo convertir esa realidad en otro camino del futuro, pensando en que podíamos crear pequeños centros, pequeños núcleos, que fueran centros de vida para su entorno y en conjunto generaran una red de pueblitos que le dieran vida al territorio, a la parte rural de Magallanes? Yo tenía a la vista lo ocurrido históricamente en la Patagonia Argentina, mucho más todavía, mucho más lejos lo ocurrido en Canadá, en Estados Unidos, en fin, en que el desarrollo de la ocupación del territorio había ido siendo jalonado punto por pequeños núcleos que fueron generando a su vez las vidas de los correspondientes provincias, estados, en fin. Bueno, y con esa idea yo pensaba que era posible, ¿no es cierto?, establecerse en determinados núcleos, sectores geográficos, sobre todo en coyunturas viales, hacer una especie de núcleo poblacional estándar, que se llamaba pueblito, como se quisiera llamar, donde estuviera la escuela, elemento fundamental del desarrollo de un país, la escuela. Enseguida, el retén de carabineros, en el viejo estilo que teníamos de aceptación de la policía, un amigo en su camino, ¿no es cierto?, era muy importante. El carabinero, ¿no es cierto?, que cuidaba nuestras fronteras, que nos vigilaba, nos cuidaba por todas partes, que ayudaba a los partos, en fin. Claro. Ya, muy importante. Tercero, la posta sanitaria. Vital, ¿no es cierto?, para atender las urgencias que se daban en el terreno de la salud, en el campo. Bueno, a través de esos tres, que eran como los puntos obligados que el Estado debía poner de distinta manera con sus construcciones, con sus servidores públicos, ¿no es cierto?, venías, así pensaba yo, la comunidad se entusiasmaba y venía y generaba en un entorno que había que liberar para que cada uno pudiera ser dueño de una parcelita, de un sitio y poder cultivar, tener sus cosas, vivir allí en definitiva con su familia. Aquellos obreros campesinos que trabajaban y con la familia lejos podían tener la opción, pensaba yo, de juntarse y vivir juntos. Para eso había escuela, para eso había seguridad, para eso había salud, e incluso en algunos casos también comunicación a través del correo postal. Bueno, y de esa manera fui pensando cómo ir haciéndolo. Y cuando se dio la coyuntura, se hizo. El primero, quiero señalarlo, fue para mí muy importante y muy significativo, Dorotea. Fines de 1964, principio de 1965. Dorotea tuvo un fin geopolítico clarísimo. Ya estaba.
Ya la gente se había ido juntando, había una escuelita. Sí. Pero Dorotea tenía que tener otro sentido, un sentido geopolítico. ¿Y cuál era la circunstancia importante que yo había tenido en cuenta? Mi vida, desde los tiempos en que aprendí casi a leer, me había hecho ser una especie de observador permanente de la realidad de lo que acontecía. Y había caído en cuenta algo muy importante. En el ángulo que hace la frontera viniendo del norte a sur, sobre la Sierra Dorotea para ir hasta Laurita, había un ángulo. En ese ángulo estaba del lado argentino el yacimiento de Río Turbio y finalmente en el lado de Laurita el punto principal de concentración de la Gendarmería Nacional Argentina en ese tiempo. Y en una frontera que, aunque estaba delimitado desde el año 1902, en la realidad estaba materializada a través de donde estaba materializada, no solo a través de los hitos, estas torres metálicas, ¿no es cierto?, que lo señalan, sino que a través de un alambrado más o menos arreglado, ¿no es cierto?, generalmente según los intereses de los propietarios de uno y otro lado o de los ocupantes de uno y otro lado, más que sobre el interés nacional, pero trataba de seguir la línea. El uso, ¿no es cierto?, campesino, el uso agrario y el tiempo finalmente había significado que en muchas partes o no había o simplemente el cerco había desaparecido. ¿Y qué es lo que ocurrió? Yo quiero puntualizar este hecho porque fue muy frecuente en esos tiempos, o era muy frecuente, afortunadamente superado. Resulta que los gendarmes argentinos, para ir de Laurita hacia el Turbio, en lugar de dar la vuelta por territorio argentino, cruzaban por territorio chileno. Hasta ahí podía decirse, bueno, no hay problema. Pero al cruzar, no pocas veces había significado que molestaban a los pobladores chilenos e inclusive llegaron al momento a notificar que aquel territorio por el cual caminaban los gendarmes y en donde estaban empobrecidos estos habitantes chilenos era argentino. Ya había precedentes muy serios, sobre todo en Palena y California, muy serios, y en otras partes de la larga frontera isenina, por ejemplo. Entonces, caramba, aquí tenemos que poner el primer pueblo, un pueblo que, afirmando lo que ya hay, la escuelita, en fin, entonces, vamos a afirmar con la decisión de crear un pueblo chileno, ¿no es cierto?, con sentido geopolítico. Y eso fue lo que hizo, y eso fue el sentido de mi discurso en el momento de bendecirlo, con la presencia del gobernador Castro en ese tiempo, y del intendente, del alcalde Castro, el gobernador, ¿no es cierto?, de Última Esperanza, que era Tolentino Pérez, y con la invitación al obispo de Magallanes, para que la cosa estuviera realmente seria. Y así partimos, mi primer pueblito. Ahora, don Mateo, eso formó parte de un gran proyecto que usted desarrolló. Sí. Ese gran proyecto que significó desestructurar, por decirlo así, lo que eran los antiguos cascos de las estancias, de lo que conformó esto de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, además de este proceso de la reforma agraria que se desarrolló un poco después. Entonces, en función de esos cascos históricos de esas estancias, se crearon básicamente estos pueblitos, estas aldeas, estos pequeños pueblos, ¿no es cierto?, con autonomía propia, que le cambiaron la fisonomía a la provincia en ese entonces, hoy día región de Magallanes. Claro, en realidad yo me aproveché de esa situación, porque ¿cuál era la otra realidad previa? Ya. No había terreno fiscal disponible en la inmensidad rural de Magallanes. Pero, escúcheme bien, no había terreno disponible para poner 1 metro cuadrado de que fuera, uno podría decir, aquí establece un retén, una escuela. Todo era propiedad privada. Caramba. Entonces, yo me aproveché cuando llegó el momento de la reforma agraria, de estas coyunturas, y dije, un momentito, aquí. Pero no fue fácil. No fue fácil porque en el caso ahí tuvo que intervenir formalmente, ¿no es cierto?, y por mandato legal, la Corporación de la Reforma Agraria. Entonces, tarea especial del intendente era convencer a los personeros de la reforma agraria que de su proyecto de asentamiento debíamos separar un núcleo, ¿no es cierto?, un espacio
suficiente para que pudiéramos radicar una población, tener allí unas pequeñas parcelitas, que la familia campesina viviera allí, Sí. concentrada. Era muy importante. No fue fácil, por favor. Perdón, y con Sí. esto termino. Y en el caso concreto, por ejemplo, de Cerro Sombrero en la ENAP, donde el Estado, siendo todo fiscal en aquel momento, había simplemente otorgado la autorización a la Empresa Nacional del Petróleo para que procediera a ocupar libremente lo que quisiera, terrenos, caminos, para todo, para sus plantas, para sus trabajos, para sus operaciones, nos encontramos con que la Empresa Nacional del Petróleo estaba en un terreno fiscal y era dueño de todo, hasta del aire que se respiraba, todo. Y entonces ahí hubo que pelear y hacerles entender a los ejecutivos de ENAP, que eran importantes y que radicaban en Punta Arenas en ese tiempo, el que vamos a darle a este campamento, que está pensado solo con visión de campamento que no es la nuestra, puede ser campamento de los salitreros del norte, aquí queremos un pueblo abierto, para radicar población, para que afirmemos la soberanía, poblemos el mundo rural. Claro, en el caso de Cerro Sombrero, con el detalle de que ya estaba desde los años 50 constituido con pueblo, con cine, ya estaba hecho como población. Tenía ciertos servicios. Pero Campamento. hubo momentos, Claro. Marino, parece increíble decirlo esto, hubo momentos en que fue mal visto, si es que se permitió que un ajeno a la Empresa Nacional de Petróleo circulara por allí. Ah, por supuesto, Yo oí claro, a sí. ingenieros quejarse, ingenieros y otra gente de alguna jefatura que no eran ingenieros, Sí. parecerles mal que los vecinos o que el público no enapino. Oiga, por favor, Había que ir con invitación. pero claro. Yo me acuerdo de eso. O sea, Pero era claro. un feudo, pero sí Sí. tenía los servicios, Uy. Claro, eso sí. Absolutamente. La Qué impre- barbaridad. La impresión que me queda a mí y lo que uno ha escuchado también es que en el proceso este que se llevó a efecto de la reforma agraria, don Mateo, que la reforma agraria acá en Magallanes fue muy distinta a cómo se implementó en el resto del país. Porque, y usted lo sabe mejor que nadie, la sociedad explotadora tenía un modelo para los obreros, ¿no es cierto?, que realmente eran unos obreros de excepción, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que ellos también se resistieron a iniciar este proceso de modernidad, de innovación que significó la reforma agraria. Y la consulta que me gustaría hacerle, don Mateo, yo me imagino que usted tiene que haber recibido embates por todos lados. Claro. Como en un partido de fútbol, ¿no es cierto? Si uno quiere avanzar, le llegan patadas por todos lados. Claro. Con pelota y sin pelota. Porque además el gobierno que usted lideraba acá, la democracia cristiana, era un gobierno que había llegado por vez primera al poder, ¿no es cierto?, a la administración del Estado, sin apoyo de otros partidos, sin coaliciones. Entonces, por un lado tenía una oposición muy férrea de la derecha y también de la izquierda. Pero la sensación que me queda a mí es que usted también tuvo oposición dentro de su propio partido. Sí, una cosa muy, muy divertida. Mi propio nombramiento ya causó sorpresa. No digo desagrado, Ya. causó sorpresa. No por el hecho que fuera joven, sino primero la intendencia de Magallanes en esos tiempos había pasado a ser una especie de puesto que además no tenía, pero absolutamente ninguna importancia aparte de lo protocolar y formal, porque no tenía plata ni para hacer cantar un ciego. Dios mío, no había nada que hacer. Pero era un puesto que se reservaba a los almirantes retirados, con los cuales naturalmente podían ellos complementar su siempre buen retiro. Y en consecuencia era un puesto no reservado para magallánico, primera cosa. Segunda cosa, además que llegara un hombre joven y con ideas, eso también chocaba, porque aquí todo se recibía, todo lo decidía Santiago. En esos tiempos, hoy día parece increíble, nos quejamos de mucho, pero vieran ustedes cómo eran esos tiempos.
todo lo decidía Santiago. Era peor que ahora. En consecuencia, que aquí viniera un jovencito a decirse, mire, señor, ¿cómo se le ocurre a pensar si eso lo decidimos nosotros? Bueno, y naturalmente, después aparte de esa especie de recepción, otros pensaban, bueno que venga gente de aquí, magallánica, y para poder pensar y resolver las cosas con sentido de regionalidad. Pero también había gente, en el caso del Partido Demócrata Cristiano, que era el que le prestaba el apoyo oficial a Frei, gente que pensaba que había que gobernar distinto. Estaba el viejo modelo radical previo, ¿no es cierto?, en que nosotros nos instalamos en el gobierno y a los primeros que tenemos que resolver, favorecer es a nuestros camaradas, a nuestros adherentes, en fin. Claro. Y yo pasé a ser una suerte de piedra de tope. Después estaban los opositores normales, ¿no? Aquellos del comienzo y los que se fueron generando en el tiempo, unos por razones políticas. Unos fueron opositores elegantes, ¿no es cierto? Otros fueron opositores más duros, pero bueno. Pero yo lo tenía claro. Tenía claro que así eran las cosas, había que innovar inclusive en eso, y asumí el cargo con gusto y con debo decirlo por enésima vez, con una vocación de servicio a mi región y al país total. Usted tenía... si los cálculos no nos fallan, 33 años cuando asumió la intendencia. 33 años. ¿Usted se siente el prototipo de la patria joven? No. Porque, perdón, Tomate, había todo un modelo que venía, las cosas que uno escuchaba, la patria joven, con la marcha, con Sol de Septiembre, y que entró mucho el eslogan, el lema de la patria joven, y también la revolución en libertad. Y a eso va mi pregunta. Usted con la perspectiva del tiempo, ¿se siente el prototipo de ese modelo que era la patria joven? Yo digo prototipo de ninguna manera. Ya. A ver, recordando, yo había vivido esos años desde los tiempos de la candidatura del doctor Eduardo Cruz Coque, cuando yo estaba en tercer año de Humanidades, ¿no es cierto? Que ahí fue la primera vez que tuve ideas políticas y me gustó la candidatura, lo que ofrecía un hombre tan eminente, un gran médico. Estamos hablando del 46. Eduardo, 46. 46. Claro. Había muerto el presidente Ríos, ¿no es cierto? Entonces se llamó González Videla. Y sale González Videla, exacto. justamente en la famosa elección donde finalmente los comunistas le dan el apoyo. Así es. Y él gana. Bueno. Sí. Y entonces, esa vez, mis simpatías estaban por... Y de ese tiempo yo me comencé a interesar como correspondía en los años de colegio, ¿no es cierto? A leer algunas cosas en serio, entre otras las encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Anno, que hablaban de la política social de la Iglesia, a leer algunas cosas, ¿no es cierto?, de algunos escritores sobre lo que eran los partidos populares cristianos en Europa que se estaban formando después de la guerra, y fui asumiendo una simpatía por esa línea política. Además, siempre fui de ideas católicas, así que todo estaba en un colegio salesiano, se fueron dando las cosas. Y claro, en la universidad, obviamente, yo siempre apoyé a la democracia cristiana universitaria, y después cuando ya comenzaba a ejercer, viene todo este fenómeno político tan interesante, sobre todo la elección presidencial del 64, perdón. Y cómo no adherir a ese mundo, ¿no? Era entusiasmante, tal como Marino ha recordado muy bien. Disculpen, por favor. Ya. ¿Cómo no recordar, ¿no es cierto?, esos tiempos? La canción era motivadora, las grandes concentraciones, la palabra de Frei era impresionante, hablaba tan bien y tan bonito. ¿Cómo no matricularse con eso? ¿Cierto? Además, uno era partícipe de las ideas en lo nacional. Y en lo local, yo que venía con años acumulados de cosas, pensando en lo que podía hacerse por Magallanes, cuando simplemente no tenía ninguna opción, ninguna posibilidad de nada, pero pensaba en lo que podía hacerse o debía hacerse. De pronto me vi
al margen de la campaña regional, junto con otros amigos y compañeros, decidimos hacer un aporte regional. Y ese aporte regional a la candidatura FREI fue el Congreso de Profesionales y Técnicos Freístas. Perfecto. Entonces, con Naldo Almanacid, amigo querido, ¿no es cierto?, compañero de colegio, el que fundó su estancia Tehuelá y que después con todos sus éxitos, Naldo, con Nicolás Izquierdo Vergara, y con mi hermano José, ¿no es cierto?, y otras personas. Miguel García. Y Miguel García, me olvido de Miguel también, otro compañero de colegio y amigo querido. Y entonces organizamos un congreso cuyo objetivo era sobre todo juntar a la gente de Magallanes que pensaba en Magallanes, fuera o no fuera demócrata cristiano. Vamos a tratar de hacer un proyectito qué cosas nos gustaría que se hiciera de cara al futuro para hacer de esta provincia una gran provincia, una gran región. Bueno, hicimos con todos los defectos propios, ¿no es cierto?, de la improvisación, de, qué sé yo, de las ilusiones excesivas, pero hicimos una cosa bonita. Y la entregó. Y fue todo un éxito, al punto que llegamos a tocar el sentimiento, tocamos el corazón del bando contrario, de la Unidad Popular, que se sintieron obligados a hacer algo parecido. También ellos a comprometer, en el caso del triunfo de Allende, ¿no es cierto?, una especie de programa para Magallanes. Bueno, se hizo, ¿no es cierto?, contentos, fue nuestro aporte y se acabó la historia. ¿Qué les parece si seguimos rememorando, seguimos recordando? Aquí con nuestros invitados de lujo de hoy, Mateo Martínez Verus y Marino Muñoz Agüero, a la vuelta. Unos instantes y ya regresamos.